Era una noche tranquila, y Clyde escuchaba a medias la entusiasta historia de nuestra hija sobre una excursión mientras simultáneamente escribía en su teléfono, con una leve sonrisa en su rostro. Noté cómo su cara se iluminaba con cada ping, cada vibración de su teléfono, aunque lo mantenía inclinado hacia un lado, lejos de mí. No quería ser uno de esos maridos, el tipo que fisgonea, que duda de su esposa en cada giro. Pero había algo extraño, esa punzada retorcida en el estómago que se siente pesada, innegable. Me forcé a mirar hacia otro lado, dándole el beneficio de la duda. Después de todo, habíamos estado juntos durante 15 años, habíamos construido una vida, una familia, un hogar que se suponía era inquebrantable. Siempre me había enorgullecido de confiar, así que tragué mis dudas. Pero esa sensación persistía. Cada reunión tardía, cada viaje de negocios avivaba un fuego que no quería reconocer. Y luego, el detonante. Era una noche de martes. Había vuelto a casa después de un largo día en el trabajo, y ella ya se había ido, una reunión de emergencia en el otro lado de la ciudad, había dicho en un mensaje apresurado. La cena aún estaba caliente, los niños alimentados y bañados, pero la casa se sentía extrañamente silenciosa sin su presencia. Terminé, acosté a los niños y deambulé por la casa, inquieto. Un pensamiento extraño me golpeó mientras ordenaba la cocina, tal vez debería revisar su armario. No era mi estilo habitual, pero la curiosidad me carcomía. Clyde había estado fuera más noches de las que podía contar, y cada vez que cuestionaba esto, ella me despachaba con rápidas reassurances. Abrí la puerta del armario y justo ahí, frente a mí, su pequeña maleta, cerrada y lista. Algo sobre eso se sentía mal. Normalmente, ella empacaba justo antes de un viaje, y sin embargo ahí estaba, casi como si hubiera sido empacada a toda prisa. Mis manos se posaron sobre el zipper, la vacilación me ralentizaba. Era ridículo, estaba debatiendo conmigo mismo sobre invadir la privacidad de mi propia esposa. Pero, incapaz de detenerme, abrí el zipper. Dentro había ropa, doblada con cuidado, junto a algunos artículos de tocador. Pero mientras buscaba, mi mano rozó algo frío y metálico. Mi corazón se aceleró. Indagué más y saqué una pequeña botella de colonia para hombres. No era mía, sin duda. No había usado colonia en años. Y debajo, un conjunto de postales de ciudades que ella nunca había mencionado haber visitado, Nueva Orleans, Seattle, Chicago. Lugares a los que supuestamente había viajado por trabajo, pero nunca compartió detalles sobre ellos. El peso de esas postales me hizo hundirme en el suelo. ¿Realmente había estado en esos lugares con alguien más? Sentí como la lenta ira me invadía, pero estaba entrelazada con algo peor, un cóctel nauseabundo de duda y traición. Nunca había dudado de ella, ni una sola vez. La idea de que había hecho esos viajes, que había pasado tiempo, momentos, con otro hombre, era como una bofetada en la cara. Podría haberla confrontado esa noche. Parte de mí quería hacerlo. Pero había leído suficientes historias, oído suficientes relatos, para saber que una confrontación sin pruebas solo llevaría a más negaciones, más evasivas. Así que me quedé callado, mis pensamientos hirviendo en silencio. Pasé la noche en el sofá, incapaz de enfrentar nuestra cama, ese lugar donde alguna vez me había sentido tan seguro. Pensé en la vida que habíamos construido, en nuestros hijos durmiendo arriba, y me pregunté cuántas mentiras había en todo eso. Los días siguientes fueron un borrón de normalidad fingida. Clyde parecía alegre, ajena al hecho de que mi mundo se había inclinado sobre su eje. Comencé a notar detalles que había ignorado antes, la forma en que revisaba su teléfono constantemente, incluso durante la cena, la forma en que se encerraba en el baño más tiempo del necesario. Una vez, la escuché murmurando por teléfono tarde en la noche, su voz baja, apagada, como si tratara de evitar que sus palabras se escaparan al aire libre. No podía sacudirme la idea de que necesitaba más, que no podía dejar que mis sospechas se cocieran sin ninguna acción. Un día, mientras Clyde estaba en el trabajo, decidí investigar más. Me senté en su computadora y abrí su correo electrónico. Mis manos temblaban mientras tecleaba su contraseña, una compartida, la misma que usábamos para tantas cosas. Justifiqué mis acciones diciéndome que tenía el derecho de saber. Después de todo, habíamos construido una vida juntos. Tenía toda la razón para buscar la verdad, para descubrir lo que ella estaba ocultando. Encontré una cadena de correos electrónicos que databan de varios meses atrás, correos de alguien llamado Jeremy. Los primeros eran lo suficientemente inocentes,
relacionados con el trabajo, unas pocas bromas aquí y allá. Pero luego el tono cambió. Sutil, al principio, pero inconfundible. Mensajes que decían cosas como no puedo esperar para verte de nuevo y nuestro último viaje fue inolvidable. Mi corazón latía con fuerza, las palabras se difuminaban en la pantalla. Hice clic en mensaje tras mensaje, cada uno pintando una imagen más clara de su affair, de la traición que había intentado ignorar. Un correo decía, Nueva Orleans fue increíble. No puedo esperar para la próxima vez. Me sentí enfermo, imaginándola allí, con él, en esa ciudad que nunca había mencionado. Recordé cómo había regresado de esa conferencia, tan alegre y despreocupada, contándome sobre una aburrida serie de conferencias y cuánto había extrañado su hogar. Era como si la estuviera viendo por primera vez, viendo su máscara por lo que era. La Clark que conocía era una fachada, un personaje que interpretaba mientras escondía a un extraño debajo. Estuve allí sentado, aturdido, durante lo que parecieron horas. Una pequeña parte de mí, esperanzada, deseaba estar equivocado, que de alguna manera, esto no fuera tan condenatorio como parecía. Pero la evidencia era innegable, y el mundo que pensaba conocer ahora era una mentira. Miré alrededor de nuestra casa, a las fotos de nosotros sonriendo, riendo, y me pregunté si alguna de esas cosas había sido real para ella. O solo estaba esperando la próxima oportunidad para escapar, para huir a una vida de la que no formaba parte. Fue un momento de ajuste de cuentas, uno para el que nunca me había preparado, uno que nunca pensé que enfrentaría. Me levanté, temblando, sintiendo el peso de todo lo que acababa de descubrir presionando sobre mí. Caminé hacia la sala, donde una vez compartimos tantos momentos felices, y miré los espacios vacíos. Sentí como si estuviera mirando la vida de un extraño. La calidez, la alegría, todo lo que había sentido aquí ahora estaba manchado. Supe entonces que no podía volver atrás, que no podía pretender que esto no había sucedido. Pero también sabía que una confrontación directa no era la respuesta, al menos no aún. Claire era una maestra de las palabras, alguien que podía tejer historias y desviar la culpa, y no iba a darle esa oportunidad. No, la dejaría pensar que todavía tenía el control, que había logrado engañarme. Yo jugaría mi parte, así como ella había jugado la suya. Pero en mi mente ya estaba planeando mis próximos pasos, mi venganza, una forma de convertir esta traición en un ajuste de cuentas que ella nunca olvidaría. Sentí una extraña calma apoderarse de mí, una aguda claridad de propósito. No sabía cómo o cuándo, pero me aseguraría de que sintiera cada onza del dolor que me había causado. Pasé las siguientes semanas viviendo como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, era un hombre diferente, uno que ya no podía ver el rostro de su esposa sin imaginar la traición, uno que fingía normalidad mientras calculaba silenciosamente sus próximos pasos. Cada mirada que ella lanzaba en mi dirección, cada palabra que decía, cada toque se sentía ensayado, como si estuviera leyendo líneas en una obra para la que no me habían elegido. Si ella notó la distancia entre nosotros, no lo mencionó. De hecho, parecía más preocupada que nunca. Al principio, pensé que podía dejar las cosas así. Irme, empezar de nuevo, cortar los lazos. Pero eso se sentía demasiado simple. La traición era demasiado profunda, demasiado fresca. No podía irme y dejar que ella escapara de las consecuencias de sus acciones. No, necesitaba que sintiera el escozor, la misma sensación de total impotencia que me había invadido cuando descubrí su engaño. Pero para llevar a cabo esto, tenía que interpretar el papel del esposo confiado un poco más. La primera parte de mi plan era reunir más pruebas. Ahora sabía sobre Jeremy, conocía las otras ciudades que había visitado. Pero algo me decía que había más. Quería tenerlo todo expuesto, cada mentira que había contado, cada secreto que pensaba que estaba a salvo. Esa noche, después de que todos se fueron a la cama, recuperé la laptop de Claire y su teléfono. Ella había configurado contraseñas en ambos, pero había estado prestando atención, años de matrimonio no habían sido del todo en vano. Sabía los dígitos que usaba. Su teléfono estaba cargado de más secretos de los que había anticipado. Mensajes, fotos, videos. Era lo suficientemente meticulosa como para borrar mensajes recientes con Jeremy, pero encontré una serie de mensajes más antiguos, guardados en una carpeta oculta, que debía haber olvidado borrar. Cada mensaje pintaba un cuadro de sus escapadas, su emoción, su anhelo.
Y las fotos de ellos en una playa, en un restaurante, en lugares donde una vez había afirmado estar sola en viajes de trabajo. Había un video en particular que hizo hervir mi sangre. Estaban en una habitación de hotel tenuemente iluminada, la inconfundible intimidad entre ellos llenando cada cuadro. Ella se veía feliz, viva de una manera que no había visto en años. Ese fue el momento en que supe, esto no era un romance pasajero, no una aventura inofensiva. Era una traición en el nivel más profundo. Ella era alguien completamente diferente con él, una mujer que no conocía, una que lo miraba con el amor que una vez había reservado para mí. Quería romper algo, gritar, arrastrarla de la cama y exigirle una explicación, pero me contuve. No estaba listo para confrontarla, no aún. Aún tenía más trabajo por hacer. Cada noche, mientras ella dormía plácidamente a mi lado, me encontraba atraído de nuevo a ese teléfono, revisando su historial, buscando más evidencia para alimentar mi ira, para profundizar mi determinación. Me estaba obsesionando con los detalles, cada nuevo descubrimiento alimentando la tormenta de furia que revoloteaba dentro de mí. Una noche, mientras revisaba sus contactos, noté un segundo número de teléfono bajo su nombre. Era extraño, considerando que nunca había mencionado tener otra línea. Copié el número y lo busqué en una herramienta de búsqueda inversa, esperando confirmar lo que ya sospechaba. Efectivamente, el número me llevó a una aplicación de mensajería anónima. Este era su otro mundo, el que mantenía oculto de mí, y era aquí donde intercambiaba mensajes con Jeremy, planeando sus viajes secretos, sus encuentros. Quería cerrar todo, confrontarla, pero la paciencia me mantenía en control. Sabía que si estallaba ahora, perdería mi oportunidad de venganza real. En su lugar, anoté cada detalle, guardé cada mensaje, cada imagen. Sostendría todo esto como armas, esperando el momento adecuado para atacar. Cuanto más la observaba, más notaba cuán cómoda se había vuelto con su engaño. Pasaba el día, tarareando para sí misma mientras empacaba para su próximo viaje de negocios, sonriendo mientras me contaba sobre las noches largas que tenía por delante. Yo asentía, forzando una sonrisa, interpretando mi papel a la perfección. Pero en mi mente, estaba construyendo la trampa, colocando las piezas que harían que toda su fachada se viniera abajo. Una tarde, mencionó casualmente su próximo viaje. Es solo uno corto, dijo, peinándose el cabello hacia atrás mientras revisaba su lista de empaque. Regresaré el viernes. Levanté la vista de mi libro, fingiendo desinterés. ¿A dónde esta vez? Nueva York, respondió sin perder el ritmo. Algunas reuniones con un nuevo cliente. Nada emocionante. Suena bien, dije, manteniendo mi voz firme. ¿Necesitas un paseo al aeropuerto? Me dio una rápida sonrisa, casi despectiva. No hace falta, tomaré un taxi. Es temprano en la mañana. Asentí, interpretando al esposo dutiful que no sospechaba nada. Pero esa noche, hice mi movimiento. Había organizado rastrearla a través de un dispositivo GPS escondido en el forro de su maleta. Era pequeño, discreto, nada que ella notara. Quería saber exactamente a dónde iba, con quién se encontraba y qué tan lejos llegaría para mantener sus secretos a salvo. El día que se fue, la besé para despedirme, le dije que tuviera un buen viaje y la observé salir por la puerta, su maleta arrastrándose detrás de ella. En el momento en que estuvo fuera de la vista, me volví a mi computadora, levantando la ubicación del rastreador GPS. Dentro de una hora, ya estaba en camino, el punto en mi pantalla acercándose al aeropuerto. Esperé, observando cómo se activaba en diferentes ubicaciones, siguiendo su rastro. Para mi sorpresa, su primera parada no fue Nueva York. Había cambiado su vuelo a Nueva Orleans, la misma ciudad que había visitado con Jeremy meses antes. Apretaba los puños, la amarga confirmación quemando dentro de mí. Así que regresaba a su viejo refugio, escapando bajo la apariencia de negocios. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, una mezcla de furia y anticipación aumentando mientras seguía cada uno de sus movimientos. Cuando el punto finalmente se asentó en un hotel del centro, dejé escapar un suspiro que no me di cuenta de que había estado conteniendo. Era el momento. Tomé capturas de pantalla, grabé los datos, lo guardé todo. Pero no iba a confrontarla aún. Quería que creyera que estaba a salvo, que había logrado engañarme una vez más. Déjala disfrutar de su falsa sensación de seguridad. Cuanto más creyera en sus mentiras, más dulce sería el momento de la revelación. La noche siguiente,
mientras veía cómo se movía su punto por la ciudad, le envié un simple mensaje. Espero que las reuniones estén yendo bien. Te extraño. Me imaginé leyéndolo, echándole una mirada a Jeremy con una sonrisa burlona, creyendo que me había engañado una vez más. Pero había terminado de hacer el tonto. Ella no tenía idea de lo que se avecinaba. Mientras ella estaba fuera, comencé a hacer mis propios preparativos. Revisé nuestras finanzas, anotando cada activo, cada cuenta compartida. Me reuní con un abogado, discutiendo los pasos necesarios para una separación rápida y limpia cuando llegara el momento. Siempre había imaginado que envejeceríamos juntos, compartiendo un futuro lleno de planes y sueños. Pero esas visiones se habían hecho añicos, reemplazadas por una fría determinación de cortar los lazos que nos unían. Pasé ese fin de semana sacando mis pertenencias de la casa. Ella volvería a un caparazón vacío, la vida que habíamos construido juntos desmantelada en su ausencia. Sabía que se quedaría en shock, desesperada por entender qué había sucedido, pero para entonces sería demasiado tarde. Yo estaría fuera de su alcance, dejando solo una nota para explicar mi partida. Mientras empacaba, surgieron recuerdos, nuestro día de boda, el nacimiento de nuestros hijos, los innumerables pequeños momentos que una vez me llenaron de tanta felicidad. Pero esos recuerdos ahora se sentían lejanos, como restos de una vida que ya no reconocía. Cada artículo que guardaba se sentía como una liberación, un desprendimiento del hombre que había sido, el esposo que había confiado demasiado, amado demasiado. Cuando llegó el domingo, me quedé en la casa vacía, observando los restos de lo que había sido nuestra vida. No sentí tristeza, solo una fría satisfacción. Había dejado suficiente para los niños, suficiente para mantener las cosas funcionales, pero cualquier cosa personal, cualquier cosa vinculada a nosotros, se había ido. Era como si me hubiera borrado de su mundo, dejando solo un espacio vacío donde una vez estuve. Como toque final, dejé una nota sobre la cómoda, un simple mensaje garabateado con mi puño: se acabó. Te veré en la corte. Era frío, impersonal, justo como quería que fuera. Ella había destruido la calidez entre nosotros y no tenía intención de darle la satisfacción de mi ira o mi dolor. Con una última mirada alrededor de la habitación vacía, me di la vuelta y salí, cerrando la puerta tras de mí. Respiré hondo, sintiendo como el peso del pasado se levantaba de mis hombros. No había vuelta atrás, no había segundas oportunidades. Ella había tomado sus decisiones y ahora enfrentaría las consecuencias. Mientras conducía, una extraña calma se apoderó de mí. Este era el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que ya no jugaría el papel del esposo ingenuo, donde finalmente podría recuperar mi vida de las cenizas de su traición. Y mientras veía la casa hacerse más pequeña en el espejo retrovisor, supe que nunca miraría atrás. Conduje directamente a casa de un amigo después de dejar la casa. John me conocía desde la universidad, lo suficiente como para sentir que algo andaba mal en el momento en que crucé su puerta con una bolsa de viaje y una expresión tensa en mi rostro. No hizo preguntas, simplemente asintió hacia el cuarto de huéspedes. Estaba agradecido por eso, las palabras se sentían demasiado pesadas, demasiado reales. Necesitaba tiempo para asimilar la realidad, para ajustarme a la idea de que mi vida con Clyde había terminado. A la mañana siguiente, revisé el rastreador que había dejado en la maleta de Clyde. Ella seguía en Nueva Orleans, registrada en el mismo hotel que había usado con Jeremy durante sus viajes anteriores. El conocimiento era tanto un consuelo como una puñalada. Quería que sintiera la sorpresa y la confusión de entrar en la casa vacía, la desorientación de su mundo desmoronándose. Para el segundo día, Clyde estaba de regreso. Podía imaginarla rodando su maleta hacia la casa, esperando que las cosas estuvieran exactamente como las había dejado. El recuerdo de su sonrisa al partir me atormentaba, esa leve y secreta mirada que llevaba mientras me besaba para despedirse. Pero la idea de que encontrara una casa vacía, una nota y una vida destrozada, eso me traía una satisfacción sombría. John notó mi tensión y finalmente rompió el silencio mientras tomábamos café. ¿Vas a decirme qué pasó, o debería simplemente adivinar? Miré mi taza, el olor amargo mezclándose con el peso de todo lo que había descubierto. Ha estado viendo a otra persona, dije, mi voz sonando vacía incluso para mí. Desde hace meses. Quizás más. Ha estado usando los viajes de negocios como una cobertura. Él permaneció en silencio durante un largo tiempo, su rostro una máscara de simpatía y disgusto. Amigo, lo siento.
Eso es duro. Te quedarás aquí todo el tiempo que necesites. No te preocupes por nada. Después de que John se fue a trabajar, deambulé por su casa, tratando de llenar los espacios vacíos en mi cabeza con algo que no fuera rabia y traición. Pero era imposible. Mi mente seguía volviendo a lo que ella sentiría si intentaría llamarme, explicarse. Parte de mí quería que sintiera dolor, mientras que otra parte aún sentía ese viejo amor familiar, persistente como un fantasma. Y luego, como si hubiera sido convocada por mis pensamientos, sonó mi teléfono. El nombre de Claire parpadeó en la pantalla. Lo ignoré. Llamó de nuevo. Y de nuevo. Dejé que sus llamadas se acumularan, sus mensajes inundando mi teléfono. Adam, ¿dónde estás? Vine a casa, y todo se ha ido. ¿Por qué se han ido tus cosas? Adam, por favor, esto no es gracioso. Devuélveme la llamada. Por favor. Finalmente, después de una hora de silencio, envió un mensaje más largo. Adam, sé que estás herido. Pero puedo explicarlo. Por favor. Solo hablemos. Hablemos de esto como adultos. Lo leí, mi ira resurgiendo de nuevo. ¿Como adultos? Después de lo que había hecho, las mentiras, la manipulación, la pura traición. ¿Quería hablar de esto ahora? Apagué mi teléfono y lo lancé sobre el sofá, resistiendo el impulso de romperlo en pedazos. No quedaba nada de qué hablar. Ella había tomado sus decisiones y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Pero en el silencio, mis pensamientos volvían a los años que habíamos compartido, a momentos que ahora se sentían manchados, descoloridos. ¿Alguna vez me había amado, o había sido todo una mentira? ¿Era Jeremy solo el más reciente en una larga cadena de traiciones, o realmente había comenzado a verlo recientemente? Estas preguntas pesaban, royéndome, girando de maneras que no podía ignorar. Salí de la casa de John, dando un paseo para despejar mi mente. El día estaba brillante, demasiado brillante, y la normalidad de la vida a mi alrededor era desconcertante. Familias paseaban por las aceras, niños jugaban en los parques y parejas reían juntas en las terrazas de los restaurantes. Estaba solo ahora, en un mundo donde Claire me había obligado a esta extraña y surrealista soledad. Me detuve en un pequeño parque, sentándome en un banco y observando pasar al mundo. Pensé en nuestros hijos, en lo que tendría que decirles, cómo explicaría este lío que Claire había creado. Mi teléfono vibró de nuevo. En contra de mi mejor juicio, eché un vistazo. Sé que te he herido, pero por favor déjame explicarte. No es lo que piensas. Me reí con desprecio, sacudiendo la cabeza. No es lo que pienso, pensé para mí. La evidencia estaba ahí, clara como el día. Respiré hondo y escribí una respuesta antes de que pudiera cambiar de opinión. No hay nada que explicar. Lo vi todo. Se acabó, Claire. La respuesta llegó casi de inmediato. Por favor, Adam. Solo reúnase conmigo una vez. Hablemos. Nos lo debemos el uno al otro, al menos hablar. Apreté los dientes, sintiendo cómo la furia aumentaba de nuevo. Pero también había una pequeña y sinuosa curiosidad que me tironeaba. Tal vez escuchar sus excusas, ver sus intentos de justificarlo, me daría el empujón final que necesitaba para dejar ir cualquier duda persistente. Y una parte de mí quería verla retorcerse, ver cómo la realización de lo que había desechado finalmente se asentaba en ella. Está bien, escribí. Mañana. Mediodía. Te encontraré en el café del centro. Esa noche, el sueño fue un extraño esquivo. Yacía en el sofá, mirando al techo, reproduciendo las innumerables mentiras que me había contado, los años que había confiado ciegamente en ella, cada traición más aguda y clara que la anterior. El dolor era como un moretón, tierno y crudo, extendiéndose hasta consumir cada centímetro de mí. Al amanecer, mi resolución se había endurecido en algo agudo, frío. El café estaba tranquilo al día siguiente, su habitual bullicio reemplazado por un murmullo bajo mientras unos pocos clientes se quedaban sobre sus cafés. Elegí un bus en la esquina, uno donde pudiera ver su llegada. No tuve que esperar mucho. Claire entró, escaneando la habitación, su rostro pálido y demacrado. En el momento en que me vio, un alivio brilló en sus ojos, y se apresuró a acercarse, deslizándose en el asiento frente a mí. Adam, comenzó ella, su voz temblorosa, lo siento mucho. Sé que debes estar furioso y que estás herido.
Pero por favor, déjame explicarte. La observé por un momento, asimilando las líneas familiares de su rostro, la forma en que sus manos se movían nerviosamente, su mirada desviándose, incapaz de encontrarse con la mía. Adelante, dije, mi voz más fría de lo que había pretendido. Explica. Ella respiró hondo, sus dedos retorciendo la servilleta frente a ella. Todo comenzó hace meses. No quise que sucediera. Nunca quise herirte. Jeremy solo era alguien que conocí por trabajo y conectamos. Me hizo sentir viva otra vez. Apreté la mandíbula, cada palabra hiriendo más la herida. Viva, entonces tenías que destruir nuestro matrimonio por una emoción, ¿no podías simplemente decirme que no estabas feliz? Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero yo no sentía nada. No fue así, Adam. Solo me sentía perdida. Nuestra vida se volvió tan rutinaria. Me sentía invisible. Y él estaba allí, y yo fui débil. Me reí con desprecio. ¿Débil? ¿Eso es lo que llamas mentirme durante meses, esconderte tras viajes de negocios, usar nuestro dinero para financiar tu pequeña aventura? Su rostro se sonrojó de vergüenza. Sé que estuvo mal. Sé que la he cagado. Pero, Adam, no significó nada. Tú y los niños, ustedes son mi vida. Solo, me perdí. Sacudí la cabeza, disgustado. No significó nada, ¿esperas que crea eso, después de todo, después de todos los engaños, las mentiras? Ella miró hacia otro lado, secándose una lágrima. No sé qué decir. No tengo una excusa. Solo, ¿podemos arreglar esto? Haré cualquier cosa. Terapia, consejería. Cortaré todo contacto con él. Me recosté, cruzando los brazos. ¿Crees que es tan fácil, que simplemente podemos arreglar esto? Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras calara hondo. Has destrozado todo. La confianza, el amor. Todo se ha ido, Clyde. Su rostro se desmoronó y extendió la mano sobre la mesa, su mano temblando. Adam, por favor. No lo eches todo a perder. No nos eches a perder. Miré su mano, esa mano que había sostenido tantas veces, la mano que alguna vez había sido mi refugio. Ahora no era más que un recordatorio de su traición. Sacudí la cabeza lentamente. Ya nos echaste a perder. Hiciste esa elección cuando decidiste que él valía la pena arriesgarlo todo. He terminado, Clyde. Ella jadeó, su rostro palideciendo. Por favor, Adam. No hagas esto. Cometí un error. No dejes que esto acabe con nosotros. Pero yo estaba resuelto. No, Clyde. Tú acabaste con nosotros. Solo estoy siguiendo adelante. Al levantarme para irme, su rostro surcado por las lágrimas difuminándose en mi mente, sentí una extraña paz apoderarse de mí. Ella había tomado sus decisiones, y yo había tomado las mías. Ahora era una desconocida para mí, una sombra de la mujer que una vez amé. Y mientras me alejaba, dejándola atrás, supe que finalmente estaba libre de sus mentiras. Pasaron meses, pero el recuerdo de esa última conversación con Clyde persistió, un peso que nunca se aligeró del todo. A pesar del alivio que sentí al alejarme, un dolor vacío permaneció, una ausencia que se negaba a desvanecerse. Me sumergí en el trabajo, en mis hijos, en cualquier cosa que me mantuviera avanzando. Pero por la noche, cuando la casa estaba tranquila y oscura, los recuerdos se filtraban, agudos y no deseados. Nuestras vidas habían estado entrelazadas durante tanto tiempo que deshacerlas dejó cicatrices que no había anticipado. Clyde había intentado comunicarse varias veces. Había dejado mensajes disculpándose, rogando por otra oportunidad, pero no había respondido. Cada vez que escuchaba su voz o veía su nombre aparecer en mi teléfono, se sentía como abrir una vieja herida. Así que mantuve mi distancia, enfocándome en lo que quedaba de mi vida, tratando de reconstruir a partir de las cenizas de lo que ella había dejado atrás. Una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente, lo habría ignorado, pero algo me impulsó a responder. La voz al otro lado era desconocida pero suave. ¿Es Adam?, preguntó la mujer. Sí, soy yo, respondí, sintiendo una ligera inquietud asentarse en mí. Soy Jennifer. Estoy llamando desde el hospital St. John. Me temo que tengo algunas noticias difíciles sobre tu esposa, sobre Clyde.
Las palabras golpearon como un puñetazo en el estómago. Mi garganta se secó y agarré el borde de la mesa, mis nudillos volviéndose blancos. ¿Qué pasó?, balbuceé, apenas capaz de sacar las palabras. Ella fue admitida esta noche. Hubo un accidente, dijo Jennifer, su tono suave, cuidadoso. Está estable, pero las lesiones son graves. Creo que lo mejor sería que vinieras. Apenas recuerdo haber conducido al hospital. Mis pensamientos eran un borrón, imágenes de Clyde apareciendo en mi mente, nuestros hijos, nuestros años juntos, esa última fría conversación en el café. No le había hablado desde entonces, no había visto su rostro, no había escuchado su voz fuera de los mensajes de voz. Y ahora, la fatalidad de la situación me golpeó. No sabía en qué estado estaría, o si siquiera querría verme, pero sabía que tenía que estar allí. El hospital era un laberinto de luces fluorescentes y voces susurrantes. Me llevaron por un pasillo estéril, mi corazón latiendo fuerte en mis oídos, ahogando las palabras de la enfermera. Finalmente, se detuvo en una puerta y me hizo un gesto para que entrara. Dentro, Clyde yacía en la cama del hospital, su rostro pálido, sus ojos cerrados. Se veía tan pequeña, tan frágil, un lejano recuerdo de la mujer que una vez conocí. Tubos serpenteaban a su alrededor, monitores pitaban suavemente. Dudé, sintiendo una extraña reticencia a avanzar, como si la distancia que había mantenido con tanto cuidado estos últimos meses fuera un hilo frágil que estaba a punto de romper. Sus ojos parpadearon y, por un momento, pareció desorientada. Pero luego su mirada se posó en mí y una débil y dolorosa sonrisa tocó sus labios. Adam, su voz era apenas un susurro, un eco de la calidez que recordaba. Tragué, intentando reprimir las emociones que surgían, amargas y crudas. ¿Qué pasó, Clyde? Ella miró hacia otro lado, sus ojos empañados. Estaba lloviendo. Estaba conduciendo a casa, pensando en ti. En todo lo que arruiné. No vi el camión venir hasta que fue demasiado tarde. Permanecí en silencio, observando cómo luchaba con sus palabras, viendo el remordimiento que alguna vez pareció tan insincero, ahora grabado profundamente en su rostro. Se veía más vieja, sus rasgos una vez vibrantes desgastados por la culpa y el duelo. Lo siento, Adam, susurró. Sé que no merezco el perdón. Sé que destruí todo. Pero aún te amo. Nunca dejé de amarte. Las palabras colgaron en el aire, pesadas y rotas, y por un momento sentí el peso de mi propia amargura, los años que había pasado cargando la ira como un escudo. Había creído que me protegía, pero en ese momento, al mirar su cuerpo roto, vi el costo. Clyde había destruido nuestro matrimonio, sí, pero los escombros nos habían lastimado a ambos, nos habían dejado perdidos y solos. No sé si puedo perdonarte, Clyde, dije, mi voz temblando. Rompiendo algo que no se puede arreglar. Y odio eso. Odio que hayamos terminado aquí. Ella asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. Lo entiendo. Yo también lo odio. Nos quedamos en silencio, la distancia entre nosotros ya no definida por la ira o el resentimiento, sino por la comprensión compartida y no dicha de que nuestro amor había llegado a su fin mucho antes de que nos diéramos cuenta. Los monitores pitaban suavemente en el fondo, un recordatorio constante del tiempo que se escurría, de la inevitabilidad de la pérdida. Después de unos momentos, habló de nuevo, su voz apenas audible. Solo quiero que sepas, nunca quise lastimarte. Me perdí, y dejé que tú pagaras el precio. No espero nada de ti, Adam, pero necesitaba que lo supieras. Cerré los ojos, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. Quería gritar, decirle que no me importaba, que sus palabras no importaban. Pero la verdad era que sí importaban. En algún lugar, bajo toda la ira y el dolor, sus palabras tocaban una parte de mí que aún recordaba los buenos años, que aún recordaba a la mujer que había amado antes de que todo se desmoronara. Te amé, Clyde, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Te amé más que a nada. Pero tú tomaste ese amor y lo rompiste. Una lágrima resbaló por su mejilla, y ella asintió. Lo sé. Y lo lamentaré por el resto de mi vida. Me quedé con ella hasta las primeras horas de la mañana, cada uno atrapado en nuestros propios recuerdos, nuestros propios arrepentimientos. A medida que se acercaba el amanecer, el doctor entró, su expresión sombría. Me apartó y explicó sus lesiones en un tono bajo y grave.
El impacto había causado hemorragia interna, daño a sus pulmones y múltiples fracturas. Estaban haciendo todo lo posible, pero las probabilidades no estaban a su favor. Escuché, aturdido, mientras exponía los hechos, cada palabra hiriéndome como una cuchilla. Durante los días siguientes, la visité cada noche, sentándome junto a su cama, observando cómo la vida se drenaba lentamente de ella. Nuestros hijos también vinieron, pero no podía contarles toda la verdad. Les dejé ver a la madre que los amaba, que les hablaba con una ternura que casi había olvidado. Y en esos momentos, vi destellos de la mujer que una vez conocí, la que había construido una vida conmigo. En la cuarta noche, mientras me sentaba a su lado, me miró con una expresión frágil y suplicante. Adam, por favor, no me recuerdes así. No dejes que este sea el último recuerdo. Tomé su mano, la calidez de ella ya desvaneciéndose, y por primera vez, dejé que la tristeza, el peso de lo que habíamos perdido, me envolviera. Supe entonces que ninguna cantidad de ira podría cambiar lo que había sucedido, que la amargura a la que me había aferrado nunca me traería paz. Lo intentaré, Claire, susurré, mi voz quebrándose. Lo intentaré. Una leve sonrisa tocó sus labios, y cerró los ojos, su mano quedando floja en la mía. Me senté allí mucho después de que se había quedado dormida, sintiendo el peso silencioso de la finalización apoderarse de mí. Ella falleció esa noche, y al salir del hospital, sentí un dolor tan profundo que parecía cortar hasta los huesos. En las semanas que siguieron, la enterré y pasé por los trámites del duelo. Amigos y familiares ofrecieron condolencias, sus palabras vacías, su simpatía mal colocada. No conocían la verdad, no sabían el complicado lío de amor y traición que había definido nuestros últimos días. No podía compartirlo con nadie. Era una carga que solo me pertenecía a mí. A medida que pasaba el tiempo, comencé a reconstruir, a encontrar un nuevo camino hacia adelante. Los recuerdos de Claire se desvanecieron, se suavizaron, hasta convertirse en solo fragmentos de una vida que se sentía como un sueño lejano. Pero de vez en cuando, captaba un destello de su sonrisa en los rostros de nuestros hijos, escuchaba su risa en sus voces, y recordaba el amor que una vez compartimos, la vida que una vez construimos. Al final, me di cuenta de que el perdón no se trataba de absolverla, de borrar lo que había hecho. Se trataba de dejar ir, de liberarme de las cadenas de ira y dolor que me habían atado durante tanto tiempo. Claire se había ido, pero en su ausencia, encontré una forma de recuperar mi vida, de llevar adelante las lecciones y cicatrices que ella había dejado atrás. Y aunque el dolor nunca se fue del todo, se convirtió en un leve malestar, un recordatorio de un amor perdido, de una vida que alguna vez había estado completa. Con el tiempo, aprendí a vivir con ello, a aceptarlo como parte de lo que era. Y en esa aceptación, encontré una especie de paz.